Es un gozo estar aquí con ustedes, mis queridos hermanos. Todos ustedes tengan un feliz año 2023. Y el Señor, su deseo es comunicar cosas que Él estará haciendo en este 2023. Él trae a nosotros, sus hijos, conocimiento de cosas que vendrán. ¿Por qué? Porque así Él es nuestro Dios. Él le gusta dar a conocer a sus escogidos, a sus amados, aquellas cosas que vendrán. Así es nuestro Dios. Y para este año 2023, Él mostraba en una visión, había dos visiones. La primera, Él mostraba el título del año que se estará trabajando, porque es lo que Dios quiere que se esté trabajando en este año 2023. Y lo que Él ponía primero era el año, y Él ponía el año 2023. En la parte de abajo Él ponía el título que dice: mi palabra permanece para siempre. Y en la parte de abajo Él ponía fuente de vida y fuente de luz. Fuente de vida y fuente de luz, o fuente de luz y fuente de vida. Él hacía entender a nosotros que en su palabra hay vida y hay luz. Y al seguir indagando con el Señor acerca de lo que Él quiere hacer como punta de lanza, al estar indagando, también Él traía una visión. Y se las voy a leer. Y esta visión la trajo a través del grupo de intercesoras. Porque el Señor está hablando a sus hijos. El Señor está manifestándose a sus hijos, pero se manifiesta a aquellos que le buscan. Y déjenme leerles dice así: estaba yo leyendo la palabra de Dios, cerré mis ojos inclinada hacia la palabra de Dios, y empezó una visión. Vi cómo salían las letras de la palabra de Dios. Se juntaban, salía neblina, luego se convertían en algo sólido. De las hojas de la Biblia salía una hermosa cascada de agua. Llegó una paloma blanca y se quedó allí en la palabra y desapareció dentro de ella. Lo que percibí que el Señor decía es lo siguiente: la palabra de Dios, la Biblia, nosotros la conocemos como la Biblia, es la misma esencia, del Dios vivo. Él está en la palabra de Dios. Corren ríos de agua viva. El poder transformador de la palabra los alcanza y los llena. La palabra tiene vida, es vida. Mi palabra es luz. Es la luz que resplandece sobre ustedes. Es la luz que ilumina su caminar. Entonces, por un lado, el Señor daba el título de este próximo año, y es 2023. Mi palabra permanece para siempre, fuente de vida y de luz. Y dice su palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y al estar entendiendo de parte del Señor el por qué Él hacía énfasis en su palabra, y Él hacía entendernos que muchos de nosotros no vemos la Biblia como palabra de Dios. En nosotros hay incredulidad y duda de que ese libro y de que todos esos, el compendio de todos esos libros sea palabra de Dios. Y le voy a decir por qué todos estamos involucrados. Porque si tú y yo tuviéramos la certeza de que ese compendio de libros que le llamamos Biblia
si tú y yo tuviéramos la certeza de que es palabra de Dios, no desobedeceríamos. Haríamos lo que dice su palabra. Pero es debido a la duda, a la incredulidad, que puede ser que por eso no obedecemos su palabra tal y como Él lo manda. Por eso el Señor está diciendo que este año Él manifestará a todos nosotros que su palabra es verdad, que su palabra es viva y eficaz, que su palabra es más cortante que una espada de doble filo. Este año 2023, tú y yo seremos testimonio y testigos del poder que hay en su palabra. Porque cuando tú y yo nos encontremos en situaciones complejas y difíciles, declararemos su palabra y su palabra actuará a favor de todos nosotros. Para que tú y yo podamos declarar la palabra y la palabra se vivifique, necesitamos al Espíritu Santo. Si tú y yo no dependemos del Espíritu Santo, su palabra no se vivifica. Es el Espíritu Santo el que inspiró a todos los escritores. Es el Espíritu Santo el que dictó todo lo que tenía que estar registrado en los libros, porque son varios libros y le llamamos Biblia al conjunto de todos esos libros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis fue el Espíritu Santo inspirando a los escritores. No son las palabras de Moisés las que están registradas, son las palabras de Dios ahí registradas. Y el instrumento fue Moisés. Cuando tú ves el Nuevo Testamento y cuántos escritores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, cuántos escritores ahí involucrados en el Nuevo Testamento, pero ellos eran instrumentos. El que dictaba era el Espíritu Santo, el que inspiraba era el Espíritu Santo, el que traía la revelación era el Espíritu Santo. Necesitamos en este año 2023 al Espíritu Santo para que Él vivifique la palabra de Dios. Y que cuando yo diga Jehová es mi pastor, nada me faltará, no solamente sea yo recitando un hermoso verso, sino que sea yo declarando una poderosa verdad que se hace viva en cada uno de nosotros. No sé si eso te emociona, mi hermano, pero a mí me emociona saber que este 2023 el Señor te va a mostrar el poder que hay en su palabra. A mí me emociona saber que el Señor va a cumplir sus palabras dadas a esta congregación, dadas a todos nosotros. Él lo va a cumplir. Y entonces tú debes de estar expectante, y yo debo de estar expectante de cómo el Señor va a manifestar el poder a través de su palabra. El Señor nos da su palabra como un recurso divino para en todo momento. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es que el Señor quiere que en este 2023 tú ya no andes conforme a tus ideas y a tus expectativas. Él quiere que tú tomes la palabra de Dios y sea su palabra tu lumbrera a tu camino. Él quiere que tú te hagas uno con su palabra. Él quiere que tú ames su palabra. Él quiere que tú ores en conformidad a su palabra. Y Él va a manifestar su poder a tu vida. Si como mamás hemos estado orando por nuestros hijos
con nuestras buenas intenciones es válido. Pero este 2023 el Señor va a traer pasajes para que comiences a declarar sobre tu descendencia. Y tú vas a ver la manifestación del poder de su palabra. Si tú oras con tu entendimiento, lo cual está bien, en este 2023 el Señor quiere que comiences a orar conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios expresada. ¿Cómo vas a poder aprender de nuestro Dios y compenetrarte con el único Dios vivo y verdadero si no es a través de quién es Él? Y su palabra te revela quién es Jesucristo. Su palabra te revela quién es Dios. Su palabra te revela su voluntad. Su palabra te revela sus planes. En este 2023 Él quiere que tú vayas a la palabra de Dios y comiences a deleitarte en ella. Creas todo lo que ahí dice, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el Señor te va a ayudar. El Señor me va a ayudar. El Señor nos va a ayudar, porque su Santo Espíritu va a vivificar cada porción de la Escritura a tu vida. Y vas a comenzar a encontrar riquezas, tesoros escondidos, revelaciones que nunca antes habías entendido. Y vas a decir, pues que este pasaje es nuevo. Y te vas a dar cuenta que no, que lo habías leído muchísimas veces, pero que nunca había cobrado vida como en este 2023 va a cobrar vida. El Señor quiere revelarse a tu vida, porque te ama, con un amor que tú y yo aún no hemos podido comprender, pero el Espíritu Santo nos va a llevar a comprender su amor. Quiero también, acuérdate que este es un momento donde el Señor está revelando cosas para el 2023. Enfócate en ello. Va a quedar registrado para que podamos estar meditando en las cosas que el Señor está diciendo para este próximo año. Él también nos daba lo siguiente. El Señor decía: las cosas se van a poner muy difíciles para la humanidad este próximo año 2023. Esto el Señor nos los advirtió desde principios del año 2022. Desde los primeros meses del 2022 ya estaba advirtiendo que las cosas para el 2023 se iban a poner muy difíciles. Y Él aquí dice: esto ya se los había anticipado. Les repito, no tienen nada que temer. Yo estoy con ustedes y los cuido. Escojan mi palabra escrita y hablada a sus corazones, porciones que hablen de mi protección. Cuando comencemos a ver situaciones que comienzan a suceder alrededor de nosotros, el Señor te está diciendo: escoge porciones de mi palabra donde hablen de protección y comiénzalas a declarar. Comienza a orar en conformidad a mi palabra escrita. Él dice: escojan de mi palabra escrita y hablada a sus corazones porciones que hablen de mi protección, de mi provisión, de mi cuidado, de mi dirección, de mi presencia, de mi poder. Créanlas, declárenlas y confíen firmemente en ellas. Yo no fallo. Destierren de sus corazones toda duda e incredulidad. Saquen de su corazón todo temor. Saquen de su corazón toda ansiedad. Saquen de su corazón toda inquietud o turbación. Decidan confiar en mi palabra. No los dejaré avergonzados. Y manténganse como viendo al invisible. Eso dice Hebreos 11:27.
por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y cuando el Señor daba este pasaje, entendía lo siguiente: cuando tú y yo dejamos el mundo atrás, cuando tú y yo decidimos dejar el mundo atrás, decidimos no andar conforme a la carne, se enciende la ira de Satanás, así como le pasó al pueblo de Egipto. Cuando finalmente los dejó ir, de repente cambió de parecer y quería ir, pero ya no los quería volver a cautivar, ahora los quería matar. ¿Sí? ¿Van conmigo? Cuando tú y yo decidimos dejar atrás el mundo y el andar conforme a la carne, Satanás se levanta en ira en contra tuya. Pero ¿cuál es la historia del pueblo de Israel? ¿Cuál es la historia de Moisés? Moisés dejó atrás Egipto y no le importó lo que iba a suceder. Él decidió mantenerse en la postura en la que él estaba. No quería ser parte del pueblo de Egipto. Dios lo utilizó, Dios lo levantó, Dios lo honró. Y cuando el pueblo salió y Egipto, los carros de Faraón fueron tras de ellos para matarlos, el Señor se manifestó con poder y los libró y los cuidó. Si tú, al decidir caminar en Cristo, te comienzan a pasar un montón de cosas, recuerda este pasaje: la ira del enemigo se ha encendido en contra tuya y en contra mía. No voltees atrás. No voltees atrás. Mantente viendo a Jesucristo. Mantén tus ojos en Jesucristo. Y aunque ya no sientas lo duro sino lo tupido, no voltees atrás, porque se va a manifestar la salvación de tu Dios. Tenemos que entender que en este 2023 vas a dejar muchas cosas atrás. Y las cosas se van a poner difíciles en tu vida. Pero recuerda que nuestro Dios es siempre nuestra salvación. También decía lo siguiente. Ya me perdí. Aquí está. Serán tiempos gloriosos donde vivirán la victoria que les ofrezco. Primera de Juan 5, 4 y 5 nos los daba. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso Él no quiere que en tu corazón haya incredulidad. Por eso Él se va a manifestar con poder, cumpliendo su palabra. Tú vas a ver cómo declaras la palabra de Dios con esa fe y cosas van a suceder. Y entonces tu fe se va a fortalecer y vas a decir: doy otro paso más. Y entonces tú vas a declarar la palabra y tú vas a ver el poder que hay y vas a dar otro paso más. Porque Él no quiere que tú desconozcas que todos nosotros somos creados en Cristo Jesús. Por eso dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero tienes que decidirlo tú y lo tengo que decidir yo. Si tú no decides caminar en fe, si tú no decides desarraigar de tu vida toda duda e incredulidad, esto no va a suceder. Tienes que decidir y decirle: sí, Señor, yo te creo. Yo quiero ver el poder que hay en tu palabra. Ya lo he visto en el pasado, pero no me conformo. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero que te reveles más a mi vida. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Todos nosotros creemos en Jesucristo. México, la mayoría cree en Jesucristo. Y cuando yo oro por mi país, yo le digo: Padre, en mi país hay fe. Tal vez está un poco torcida, pero tú la vas a enderezar. Pero los mexicanos creemos en ti tanto que en nuestro himno nacional te mencionamos. Y decimos que la historia y el destino de México es escrito por nuestro Dios. ¿Qué más está diciendo el Señor para este 2023? Traía una visión. En un campo enorme estaba dividido en dos. Había un campo enorme y estaba dividido en dos. En una mitad estaba lleno de vegetación y era muy verde. Tenía muchos cuerpos de agua. Y yo estaba paseando de ese lado del campo donde había vida y se percibía mucha paz. Pero del otro lado del campo parecía un campo de guerra, árido, y se percibía muerte y desolación. Y aunque yo veía todo eso, yo permanecía en el campo donde estaba la vida. Después de ver la visión, el Espíritu Santo traía este pasaje: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, de sus juicios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Y el Señor lo que está diciendo y está hablando para este 2023 es que será notorio, así como lo fue en Egipto con las plagas. De un lado estará el pueblo de Dios, los hijos de Dios, disfrutando de su favor, de su misericordia, de su bondad. Eso no quiere decir que no haya problemas. Va a haber problemas, pero tenemos su palabra. Y su palabra nos sacará adelante. Pero tu condición y tu realidad es muy diferente a la que sufre el mundo que no tiene a Dios. En el mundo habrá aflicción, muerte, aridez. Pero para aquellos que buscamos a nuestro Dios y su poder, para ellos habrá toda la provisión que necesiten. Él nos hace ver que somos sus escogidos. Cada uno de nosotros somos escogidos de Dios. Y tal vez tú digas, pero yo ni siquiera busco tanto a Dios. Es más, a veces ni me acuerdo de Él. Pero el Señor te dice hoy: eres mi escogido. Eres mi escogido. Y Él dice en su palabra que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Aunque tal vez ahorita podamos estar papaloteando o andemos distraídos, eso no desdice lo que Dios ya dijo. Somos sus escogidos y su pacto es perpetuo. Por eso en la celebración de hoy se llama pacto perpetuo. Y dice ahí: yo lo dije, yo lo haré. Y aunque, como el pastor nos los ha comentado, aunque las cosas del Señor toman tiempo, eso no quiere decir que Él no va a cumplir su palabra. Él lo va a hacer. Y podemos ver en la palabra de Dios cómo hubo personas que declararon, así como Isaías. En Isaías 53 declara al Mesías. Él no lo vio, pero lo declaró. Y alguien más disfrutó de esa profecía.
cumplida. Traía otro pasaje: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y Él nos dice: confiad. Nuevamente les digo, confiad. Orad y velad. En todo tiempo, atentos deben estar. Y es que cuando tú confías y cuando tú estás en comunión con Dios, Él comenzará a hablar a tu vida. Y tienes que estar muy atento a lo que Dios va a estar diciendo, porque el Señor le ha placido que en nuestra configuración esté hecha y conformada para escuchar la voz de Dios. Así que todos nosotros debemos de estar atentos a su palabra, escuchando su voz, confiando en todo momento. Él dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará. Cuando nosotros buscamos a Dios, somos nosotros los que venimos a buscar y a tener un encuentro con Dios. Pero Dios se va a encargar de afirmarnos y de guardarnos. Él lo va a hacer porque Él es fiel. Esto es lo que el Señor trae para este 2023. Esos son los énfasis que Él está haciendo. Yo te animo, mi hermano, yo te animo a que busques al Señor, a que te deleites en su palabra, a que saques de tu vida toda duda e incredulidad, a que te mantengas consciente de tu posición como hijo de Dios. Que recuerdes que el enemigo se puede levantar en nuestra contra, pero debemos de permanecer fieles a nuestro Dios, confiando y declarando su palabra. Dejo el tiempo a nuestro pastor. Le voy a pedir a los diáconos si pueden repartir ahorita a la salida, para que no nos distraigamos, a la salida una tarjetita como esta. El año pasado, 2022, fue crecimiento, desarrollo y crecimiento. Este 2023, el Señor va a trabajar a través de su palabra de una manera como nunca antes tú y yo lo habíamos visto. Así que esta tarjetita es un regalo para que tú lo tengas en tu Biblia y estés constantemente recordando lo que el Señor está hablando para este año. Se lo doy a los diáconos y ellos se encargarán de repartirlo.